Mi padre me echó de casa para que mi hermanastro preferido pudiera mudarse, pero 6 meses después me están rogando que mienta para cubrir su crimen o irán a la cárcel. Soy un hombre que cumplió 18 años hace unos 4 meses, y mi padre me echó de casa hace 6 meses porque mi desagradable hermanastro Derek, de 24 años, decidió que se mudaría aquí y no quería alquilar un lugar como una persona normal, así que quiso vivir con mi padre. Para ponerlo en contexto, Derek es hijo de mi padre de su primera relación, pero la madre de Derek y mi padre se separaron poco después de que él naciera, por lo que no tuvieron mucha relación después. Derek es mucho más cercano a mi padre que a su madre, así que pasábamos mucho tiempo juntos mientras crecía, porque venía a casa más a menudo de lo que legalmente se requería según su acuerdo de custodia. Estoy bastante seguro de que se suponía que debía pasar la mitad del mes con mi padre, pero recuerdo estar siempre cerca de él, o tal vez mi cerebro exagera las cosas porque odiaba pasar tiempo con él, pero mi padre nos obligaba a estar juntos. También sé que él no me quería mucho y me veía como una amenaza. Mi madre falleció hace un par de años después de una larga batalla contra el cáncer de pulmón, y fue entonces cuando las cosas empezaron a empeorar entre mi padre y yo. No me malinterpreten, las cosas siempre fueron malas entre mi padre y yo desde que era niño. Supongo que mi padre realmente no quería un hijo como yo, o tal vez no quería un hijo en absoluto. Fuera lo que fuera, me trataba de manera extraña cuando era pequeño, y casi siempre sentía que no quería tenerme cerca. La mayoría del tiempo estaba enojado conmigo y me gritaba por las cosas más pequeñas. Nunca me mostraba afecto, y aunque intentara ganármelo, solo recibía frialdad a cambio. Pero con Derek, era una persona completamente diferente. Cada vez que Derek estaba en casa, se convertía en el mejor padre del mundo y hacía todo lo que yo quería que hiciera conmigo. Nos obligaba a pasar tiempo juntos, aunque ambos habíamos dejado claro que no nos gustábamos. Derek no me quería porque me veía como una amenaza, y yo no lo quería porque siempre me intimidaba cuando era niño. Siempre intentaba enfrentarse a mí y empujarme porque podía. Sabía que se saldría con la suya porque mi padre nunca decía una palabra en su contra. Cuando me quejaba con mi padre de que Derek era rudo conmigo, me decía que lo soportara porque así era como se suponía que jugaban los chicos, y no quería que creciera siendo un cobarde. Pensé que eso era lo que mi padre quería para mí, así que eventualmente aprendí a soportarlo y dejarlo pasar. Nunca peleaba porque no quería enojar a mi padre, y sabía que pelear con Derek era una manera segura de hacer que me gritara. No importaba si Derek estaba arruinando las cosas para mí o no, si peleaba con él, yo siempre estaba equivocado. A mi padre nunca le importaba la historia, fuera lo que fuera, yo era el malo. Era obvio que tenía un favorito, y no era yo ni por un segundo. Ni siquiera le parecía extraño que Derek me estuviera molestando a pesar de que yo era 6 años menor que él. Luego, lentamente, empezó a cambiar su forma de intimidarme, porque golpearme físicamente ya no era suficiente. También estaba creciendo, así que cuando empezó la escuela secundaria, cambió a intimidarme con sus amigos en lugar de hacerlo él solo. Antes de eso, la escuela había sido mi lugar seguro porque yo estaba en la escuela primaria cuando él estaba en la secundaria, y teníamos edificios diferentes, así que no podía llegar a mí allí. Pero una vez que comencé la secundaria, estábamos en el mismo edificio, y él y sus amigos se burlaban de mí todo el tiempo. Incluso difundían rumores estúpidos y desagradables sobre mí, como que aparentemente tenía problemas mentales, y todos los estudiantes mayores sabían que yo era el idiota hermanito de Derek. No estoy bromeando, eso es exactamente lo que solían llamarme. Incluso me llamaban insultos, y realmente dificultaba las cosas para mí porque cuando los niños comienzan la secundaria, empiezan a preocuparse más por su reputación, así que incluso los amigos que tenía desde la escuela primaria no hablaban conmigo porque no era lo suficientemente genial para estar con ellos. No fue hasta que Derek se graduó que finalmente tuve la escuela para mí mismo y pude existir en paz. Tenía un par de amigos, pero la mayoría de las personas simplemente les creían y yo los dejaba salirse con la suya porque estaba tan agotado de pelear todo el tiempo que no podía ni siquiera discutir con las personas. En casa, las cosas eran igual de malas que siempre porque Derek y mi padre nunca perdían la oportunidad de menospreciarme y hacerme sentir como un idiota. Y lo más gracioso es que ni siquiera era un idiota. Tenía calificaciones bastante decentes y era bueno en ciencias y esas cosas, pero a mi padre y a Derek no les importaba eso. Derek era jugador de fútbol americano y, para colmo, también era un estudiante bastante bueno. Pueden imaginarse lo malas que debían ser las cosas para mí en casa. Derek era todo lo que yo no era, atlético, fuerte académicamente y el tipo de hijo que mi padre había querido. En cambio, yo era promedio en todos los sentidos.
Nunca perdían la oportunidad de recordarme lo insignificante y promedio que era. Mi madre trataba de defenderme la mayor parte del tiempo, pero mi padre era muy persuasivo y convencía a mi madre de que solo estaban jugando conmigo y que no significaban nada de lo que decían. Mi madre era generalmente una persona agradable y dulce, pero también estaba muy enamorada de mi padre, así que nunca lo vio por lo que realmente era. Ella intentaba defenderme lo mejor que podía, y yo le agradecía por eso, pero no funcionaba porque no era suficiente, y mi padre junto con Derek continuaban intimidándome tanto como podían. Finalmente, Derek se fue a la universidad, y sentí que podía respirar tranquilo. Mi padre seguía estando cerca, pero era significativamente menos molesto cuando el otro idiota no estaba con él. Pero antes de que pudiera averiguar cómo era vivir con mis padres sin que Derek me acosara constantemente, mi madre fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Fue increíblemente difícil para nosotros aceptar la situación porque sentíamos que nuestro mundo se había derrumbado. La única cosa que mi padre y yo teníamos en común era que ambos amábamos a nuestra madre profundamente, así que su diagnóstico realmente nos destrozó a ambos. Pero en lugar de hacer que nuestra familia se fortaleciera, mi padre decidió que iba a empeorar las cosas. Mi madre ya estaba sufriendo, pero ahora, en lugar de que mi padre y yo le diéramos apoyo, él comenzó a distanciarse aún más de ella. Antes, al menos me hablaba, aunque solo fuera para insultarme, pero después del diagnóstico de mi madre, dejó de hacer incluso eso y comenzó a fingir que yo no existía. Puedo ser comprensivo con eso porque ambos estábamos sufriendo, y él solo eligió lidiar con el sufrimiento de una manera diferente. Me habría gustado que la situación de mi madre nos uniera de alguna manera, pero claramente no estaba destinado a ser. Y aunque estuviera destinado a ser, mi padre era el tipo de persona que se aseguraría de que no sucediera porque, por alguna razón, simplemente me odiaba y no soportaba la idea de que yo fuera feliz. Con el tiempo, la condición de mi madre empeoró y el temperamento de mi padre también comenzó a afectarme porque o no me hablaba en absoluto y me ignoraba por completo, o era absolutamente desagradable conmigo. Hubo varias ocasiones en las que casi me hizo llorar por lo grosero que era. Intenté mantener la paz en la familia no respondiendo a mi padre porque sabía que solo le daría más razones para criticarme y acosarme. Durante los años que mi madre estuvo enferma, cada vez que Derek volvía de la universidad, me dejaba en paz, y yo apreciaba eso. No era amable conmigo, pero al menos era humano, y eso era más de lo que podía pedir. Las cosas estaban mal cuando mi madre aún estaba con nosotros, pero después de que falleció, salí de la sartén y caí en el fuego. Durante los primeros meses después de la muerte de mi madre, las cosas estuvieron realmente tranquilas en la casa. Quiero decir, yo hacía todo el trabajo mientras mi padre estaba completamente indiferente. Funcionaba, iba al trabajo, volvía, cenaba y demás, pero nada más. Estaba preocupado por él y contacté a mis abuelos varias veces para decirles que creía que mi padre probablemente estaba deprimido, pero no me tomaron en serio. O no les importaba lo suficiente su hijo para visitarlo después del funeral, o simplemente no les caía bien, como a mi padre, y no querían hacer lo que les pedía. Pero después de unos meses, mi padre comenzó a volver a ser el de antes. Desafortunadamente, eso también incluía beber en exceso y hacerme sentir como una basura nuevamente. Constantemente me ordenaba hacer cosas en la casa, y era realmente agotador porque no solo iba a la escuela, sino que también hacía todo el trabajo en casa que mi madre solía hacer. Antes. Incluso cuando estaba enferma, mi padre y yo lográbamos hacer todo el trabajo, pero después de su fallecimiento, toda esa responsabilidad recayó en mí. No podía protestar porque si lo hacía, mi padre me decía que no traía dinero a casa, así que al menos podía hacer eso para vivir allí. Era realmente insultante, pero no tenía a dónde ir, así que tenía que soportarlo y aguantar. Durante mucho tiempo, la única cosa a la que me aferraba era la idea de ir a la universidad porque eso significaba que finalmente me libraría de mi padre y no tendría que volver a casa nunca más. Ni siquiera consideraba este lugar como mi hogar, porque una vez que mi madre se fue, dejó de ser mi hogar. Podría haberme mudado con los padres de mi madre después de su fallecimiento, pero vivían muy lejos y aún me quedaba un año de escuela, así que eso no era una opción para mí. Pero hace unos meses, cuando mi padre descubrió que su hijo preferido regresaría a casa, me echó de todos modos y terminé mudándome con mis abuelos. Derek se había mudado para ir a la universidad hace unos años, pero no había vuelto a vivir aquí después de eso. Después de graduarse, consiguió un trabajo allí y decidió quedarse porque su novia quería quedarse allí y construir una vida juntos lejos de casa. Así que Derek decidió quedarse allí con ella y solo volvía ocasionalmente para las vacaciones.
Hace unos 2 años se casó con su novia porque estaba embarazada. Habían terminado la universidad cuando lo descubrieron y parecía un momento perfecto, así que decidieron casarse. Sorprendentemente, me invitaron a la boda y, solo por ese día, no me aterrorizó. Mi madre también estuvo presente a pesar de su condición porque, aunque él no la quería, a todos les caía bien mi madre. No estaba particularmente cercano a su propia madre, ya que ella era una mala madre. Lo digo porque era el tipo de madre que no se preocupaba por su hijo ni por tener una relación con él. La mujer ya estaba en su cuarto matrimonio cuando Derek se casó y, honestamente, me parecía que su objetivo en la vida era ser rica. Trabajaba y ganaba su propio dinero, sin duda, pero a costa de su relación con su hijo. Supongo que eso explica por qué Derek estaba tan apegado a nuestro padre. Prácticamente solo tenía un padre que se preocupaba por él y, por supuesto, no quería compartir ese padre conmigo. De todos modos, mi padre se casó y, poco después, tuvo un hijo. Han estado viviendo felizmente allí durante los últimos 2 años, pero no sé por qué, hace 6 meses decidieron volver. Mi padre solo me informó al respecto 2 semanas antes de que Derek regresara a casa. Estaba muy satisfecho consigo mismo y me sentó un día para decirme que necesitaba encontrar un lugar para vivir porque Derek volvería a casa y tenía que ceder mi habitación. Teníamos 3 habitaciones, así que le pregunté por qué no podían usar la habitación de invitados. Me dijo que Derek y su esposa iban a vivir en la habitación de invitados y usarían mi habitación como guardería. Era aparentemente imperativo que dejara la casa porque ya era suficiente y, dado que pronto sería un adulto, pensó que era innecesario y egoísta de su parte demandar que me fuera de la casa por completo solo porque quería mudarse aquí con su familia. Intenté discutir con mi padre, pero no había manera de hablar con él porque ya había tomado una decisión. Me dijo que tenía 2 semanas para desalojar y, después de eso, si no me iba, llamaría a la policía. Ahora, sé que debe haber habido alguna manera legal de luchar contra esto y evitar que sucediera, pero en ese momento no se me ocurrió y estaba realmente asustado porque no confiaba en mi padre y sabía que era completamente capaz de echarme sin previo aviso. Así que comencé a buscar desesperadamente un lugar para mí, pero finalmente me decidí a mudarme con mis abuelos. Había evitado hacerlo hasta entonces porque vivían tan lejos y aún tenía que ir a la escuela, pero en ese momento no tenía otras opciones y solo quedaban un par de semanas de escuela secundaria, así que estaba dispuesto a correr ese riesgo. En cuestión de días, me mudé porque no quería estar allí cuando Derek regresara a casa con su esposa e hijo. A mi padre no le importó cuando me fui y ni siquiera se despidió de mí. El día que empacaba y me iba con los mudadores, mis abuelos habían venido desde lejos para recogerme en su camión y estaban dispuestos a enfrentarse a mi padre, pero les dije que no lo hicieran porque no valía la pena el drama. Han pasado 6 meses desde ese día y he estado viviendo con mis abuelos. No he estado en contacto con mi padre desde que me echó y no planeaba volver a ponerme en contacto con él tampoco. Estaba a punto de empezar la universidad en un par de semanas y eso ya estaba arreglado. No tenía ningún incentivo para hablar con mi padre o Derek nunca más, pero desafortunadamente, fueron ellos los que tuvieron que contactarme porque algo había pasado y ahora necesitaban que lo sacara de apuros. Me visitaron hace un par de días y me sorprendió bastante porque no esperaba que me contactaran en ningún momento, pero mis abuelos aún nos dejaron entrar y decidí tener una conversación con ellos porque parecían bastante desesperados. Descubrí que, aparentemente, la razón por la que Derek había regresado aquí con su familia era porque había perdido su trabajo y estaba teniendo dificultades para pagar el alquiler, así que tomó la difícil decisión de regresar. Su esposa estaba de acuerdo con ello porque quería ser ama de casa y no trabajar hasta que su hijo fuera un poco mayor, así que esta era su mejor opción. Cuando regresaron, esperaban encontrar trabajo fácilmente, pero no fue así porque literalmente ninguna de las empresas estaba contratando en ese momento y las personas con las habilidades de Derek eran extremadamente comunes, así que no era un candidato destacado tampoco. Pero de alguna manera, mi padre logró conseguirle un trabajo en la empresa donde trabaja. Ninguno de los dos estaba feliz al respecto porque pagaba menos de lo que Derek solía ganar antes, pero eso era lo único que tenían, así que tuvieron que hacer lo mejor con su situación. Pero resulta que Derek había estado robando de la empresa durante un par de meses y finalmente salió a la luz hace unas semanas, y ahora mi padre y Derek están en problemas porque sus empleadores piensan que estaban compinchados y amenazan con demandarlos si no devuelven el dinero pronto. La única razón por la que no han sido demandados aún es porque es una empresa familiar y el director ejecutivo de la empresa solía ser un gran amigo de mi madre. Es solo por respeto a ella que no han presentado una demanda por malversación aún, pero no van a esperar más tiempo y mi padre y Derek querían que los ayudara.
Querían que dijera que necesitaban el dinero para mi fondo universitario, por lo que habían estado robando, y que no era para su beneficio personal. Mi padre creía que esto haría que se tomaran las cosas con más calma con nosotros y les daría algo de tiempo para devolver el dinero. Aún serían despedidos, pero al menos no terminarían en la cárcel por esto. Contaban con que los ayudara y pintara el cuadro perfecto de ser una pobre víctima indefensa. No podía creer que tuvieran la audacia de pedirme algo así después de cómo me habían tratado toda mi vida. Dije que no casi al instante sin siquiera considerarlo porque era una idea loca y estaba bastante seguro de que no iba a funcionar. Su plan era simplemente ridículo y no quería ser parte de él. Cuando les dije que no quería ser parte de su plan, se agitaron mucho y me dijeron que tenía que ayudarlos porque había una posibilidad muy real de que terminaran en la cárcel y no podía dejar que un rencor insignificante de hace años arruinara sus vidas. Así que les dije que no era un rencor insignificante y ciertamente no era de hace años. Mi padre me había echado recientemente y no había pasado ni un año desde entonces, así que diría que era bastante reciente. Pero esa no era ni siquiera la razón principal por la que no quería ayudarlos. Simplemente pensé que su plan era muy deshonesto y, de hecho, conocía al tipo para el que trabajaba mi padre. Como dije, mi madre y él eran realmente buenos amigos y él también parecía gustarme. Él y mi madre prácticamente habían crecido juntos y yo solía referirme a él como mi tío cuando venía. Incluso en el funeral de mi madre, tuvimos una buena conversación y nos caíamos bien. Mi madre fue quien le dijo que le diera un trabajo a mi padre en su empresa cuando mi padre estaba teniendo dificultades. Pero en lugar de estar agradecido, no solo Derek decidió intentar engañar a estas personas, sino que ahora mi padre intentaba encubrirlo todo y usarme como escudo. Pensé que era muy bajo y no podía, en buena conciencia, ser parte de esto. Así que les dije que sería mejor para ellos si simplemente intentaran devolver el dinero que habían robado en lugar de intentar encubrirlo con más mentiras y cosas. No iba a estar de su lado en esto, y podrían terminar en la cárcel si intentaban engañarlo de nuevo. De hecho, deberían estar agradecidos de que se les diera la oportunidad de devolver el dinero y salir de esto sin una demanda que seguramente perderían y arruinaría su futuro porque definitivamente irían a la cárcel por ello. No tenían idea de lo fácil que eran las cosas para ellos en ese momento y exactamente cuán complicadas podrían volverse si decidían seguir adelante con su plan loco. Traté de explicárselo, pero mi padre se enojó mucho y dijo que no estaba allí para escuchar un sermón de mí y que si quería ayudarlos, debería estar de acuerdo con su plan en lugar de darles consejos que no significaban nada. Así que les dije que no iba a ser parte de esto y, para mi sorpresa, mi padre realmente empezó a llorar. Nunca había visto esto antes y me hizo sentir muy incómodo. Me dijo que había contado conmigo porque, al fin y al cabo, era su hijo y, sin importar lo que hubiera pasado en el pasado, sabía que me habría ayudado si yo estuviera en una situación así. Dijo que esperaba lo mismo de mí porque esto era un gran problema y realmente no quería ir a la cárcel. Derek también tenía el mismo sentimiento y me estaba rogando que los ayudara porque sabía que yo era bien visto entre los amigos de mi madre y era la única persona que podía sacarlos de apuros. Mi madre habría hecho esto mucho más fácil, pero como ya no estaba, yo era la siguiente mejor persona para manejarlo y contaban conmigo. Fue difícil, pero aún así tuve que rechazarlos e intenté animarlos a simplemente decir la verdad y devolver el dinero que debían. Se enojaron mucho y dijeron que la única razón por la que los estaba perjudicando era porque solían meterse conmigo cuando era niño y estaban realmente decepcionados con la forma en que estaba manejando las cosas ahora. Se fueron después de eso, pero sigo pensando en ello y la culpa me está comiendo por dentro porque sigo imaginándolos en la cárcel y no sé, simplemente no se siente bien. Pero al mismo tiempo, no quiero ser parte de algo ilegal e inmoral. También sería un insulto para mi madre porque técnicamente estaría usando su amistad y manipulando a un buen amigo suyo. Estoy realmente conflictuado sobre qué hacer, y el tiempo es esencial en este momento porque no es como si mi padre y Derek tuvieran toda la vida para pagar sus deudas. ¿Soy el imbécil por no querer mentir y encubrir a mi padre y mi hermanastro que me intimidaron toda mi vida? Actualización 1. He tomado una decisión y creo que me voy a mantener firme en no ayudarlos. No solo es inmoral y poco ético, es simplemente ilegal, y no quiero ser parte de algo así. Así que si mi padre y Derek quieren evitar ir a la cárcel, tendrán que resolverlo por sí mismos. Y ni siquiera es que estén en algún peligro grave. Se les ha dado la oportunidad de devolver todo el dinero que Derek robó y salir de esto sin dañar su reputación. Pueden optar por devolver todo el dinero y arreglar esto por sí mismos, así que no tengo ninguna razón para sentirme culpable.
La mayoría de los comentarios aquí sugieren que me mantenga al margen, no solo porque mi padre y Derek eran personas terribles, sino también porque lo que estaban haciendo era realmente horrible y no podría tener esto en mi conciencia y seguir adelante como ellos lo harían. Está claro que no estamos hechos de la misma pasta y no querría hacer algo así. Por eso he decidido mantenerme al margen y, si me contactan después de esto, los bloquearé. Para que conste, ya están bloqueados en todas partes, pero estoy seguro de que podrían usar otros números o cuentas de redes sociales para contactarme. Mis abuelos también piensan que estoy haciendo lo correcto al mantenerme al margen de esto porque es un lío que ellos hicieron y ahora tienen que limpiarlo. No tiene sentido esperar algo de mí después de cómo me trataron durante tanto tiempo. Actualización 2. Hola, mi padre me contactó hoy a través de un mensaje de texto, tal como esperaba. Han pasado 8 días desde que me visitaron por última vez y no hemos hablado desde entonces. Como dije, usó un número diferente que no reconocería para llamarme y, sin querer, contesté la llamada también. En cuanto respondí, colgué al escuchar la voz de mi padre en el otro extremo, pero fui un poco lento para bloquearlo, así que pudo enviarme un mensaje de texto y lo recibí. Me envió un mensaje diciendo que sabía que no quería hablar más sobre esto, pero que él y Derek estaban en grandes problemas y realmente necesitaban que los ayudara porque su empleador los estaba presionando y amenazando todos los días para que devolvieran el dinero o presentaría una demanda contra ellos. Me hizo sentir muy culpable, pero le respondí y le dije que no los ayudaría y que realmente deberían comenzar a buscar otras maneras de devolver el dinero en lugar de huir del problema. Luego lo bloqueé y espero que entienda de dónde vengo. Incluso si no lo entiende, solo espero que haga lo correcto. Odiaría tener a un padre en prisión. Actualización 3. Hola, no he recibido noticias de mi padre aún, pero mis abuelos me dijeron que se habían puesto en contacto con el amigo de mi madre, el CEO, para preguntarle qué planeaba hacer. No lo habíamos contactado antes porque es un hombre ocupado y no queríamos molestar demasiado, pero necesitábamos saber qué estaba pasando, y hablar con mi padre o Derek ya no era una opción. Así que mi abuelo habló con él y nos dijo que todavía planeaba presentar una demanda si no recibía el dinero de vuelta en un par de meses. Nos dijo que estaba dispuesto a dejarlo pasar por su amistad con mi madre, pero no podía perdonar la deuda. Y, honestamente, lo respeté por eso. Estaba siendo mucho más indulgente de lo que la mayoría de las personas serían en una situación como esta. Incluso se disculpó conmigo y me dijo que lamentaba que esto me estuviera pasando, pero le dije que no era gran cosa ya que ni siquiera vivía con mi padre y, además, él se lo merecía. No sabemos qué va a pasar, pero creo que mi padre es lo suficientemente inteligente como para saber que debería devolver el dinero de alguna manera para no terminar en la cárcel. Va a tomar un tiempo, pero estoy seguro de que lo harán y no tengo de qué preocuparme. También tuve una larga conversación con el amigo de mi madre y me dijo que mi madre le había hablado antes de fallecer y le dijo que si alguna vez necesitaba un trabajo rápido o simplemente un trabajo en general, su puerta siempre estaría abierta para mí. Así que eso es bueno saberlo y lo tendré en cuenta en el futuro. Incluso después de su partida, mi madre sigue cuidando de mí y eso realmente me hace feliz.